En esta noche quiero compartir un pasaje en la palabra de Dios en el libro de Éxodo. En el capítulo 4 vamos a leer del primer versículo al versículo número 8. Pero antes de leerlo le voy a parafrasear un poquito de qué se trata esto, aunque muchos miraban una novela de Moisés, así que más o menos la historia la conocen. En el capítulo 3 dice de que Moisés estaba cuidando, apacentando las ovejas de su suegro, y él vio que una zarza ardía. Y eso es normal en el desierto que una zarza se prenda fuego. Pero lo que él vio de que esa zarza no se apagaba. Y cuando él llega a ese lugar, él tiene un encuentro con Dios. Dios le habla a este hombre. Y ahí él se encuentra con Dios y Dios le comienza a decir que ha escuchado el clamor de una nación que ha estado esclava por más de 400 años. Y Dios le está diciendo: tengo planes con vos. Yo he oído el clamor del pueblo y quiero utilizarte a vos, Moisés. Quiero ser el Dios que me revelo a tu vida. Y quiero mostrarte que en mis manos serás útil para traer libertad a todo ese pueblo. Y ahora sí vamos al capítulo 4 para que usted entienda. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en sus manos. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como nieve, como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Lo primero que Dios le dice a este hombre, cuando él le dice: Señor, no me envíes a mí, búscate a otro, porque no me van a creer, porque no van a creer que te me has revelado. Quizás van a creer que estoy loco, que estoy inventando, que mi vida es una fábula. Te me apareciste en el desierto y me dices que vaya a una tierra delante de un faraón y que le hable a él. No me van a creer. Y ahí comienza el trato de Dios para su vida. Aquel hombre era un pastor de oveja. Lo que él tenía en su mano no era más que una vara, que un palo, que algo sencillo que utilizaban para apoyarse, para caminar en lugares del territorio que había en aquel lugar, que no era parejo, era un apoyo. Y tenía varias utilidades. Y cuando uno busca en la Biblia, esa misma palabra que dice vara, dice que también puede ser un cetro, un báculo. De muchas maneras, tiene distintos nombres, pero al fin era un palo, un pedazo de una rama, lo que ese hombre tenía en la mano. Era algo, podemos decir, insignificante. No hay en ningún otro lugar que uno pueda encontrar que alguien con una vara hizo milagros y proezas. No existe. Solo en la palabra de Dios existe tal historia. Entonces, él le dice: ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes? Solo esto, Señor. Y entonces allí comienza Dios a revelarse a la vida de este hombre. Dios comienza a mostrarle
que Él puede obrar milagros, que Él se puede manifestar como el Dios poderoso, aún con lo insignificante que una persona pueda tener en las manos, pueda tener en su vida, si se pone en las manos de Dios, si se inclina a Dios de corazón, si se dispone a ser un instrumento en las manos de Dios, si se dispone a que Dios le utilice. Y entonces cuando Él tira la vara se convierte en culebra. Dios le dice, volvéla a levantar, y allí Él comienza a probar que hay algo sobrenatural, que hay algo que jamás le ocurrió con esa misma vara, que hay algo que nunca había sucedido, pero ahora con esa vara empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales, cosas que Él no había vivido, cosas que Él no había visto. Y dice que era la vara de Moisés, que era la vara de este hombre. Pero después aún Dios le quiere mostrar más a este hombre y le dice, pone la mano en tu pecho. Y cuando Él pone debajo de su ropa la mano en su pecho, descubre que cuando la saca encuentra lepra. Pero después hay una nueva orden de Dios y le dice, vuelve a poner tu mano. Y ahí Él ve que su mano vuelve a restablecerse, vuelve al lugar, a la forma como estaba, sana. Era Dios que le estaba mostrando que en el Dios había poder para sanar, que en Dios había poder para hacer milagros. Y Dios le habla y le dice, yo lo quiero hacer con vos. Yo quiero utilizarte para que vayas y le des una palabra a este hombre. Yo quiero que lo confrontes, porque mi pueblo va a ser libre, porque mi pueblo me tiene que ir a servir a mí, porque mi pueblo tiene que salir de ese lugar de esclavitud para ir a un lugar amplio, a un lugar de bendición. Esto es lo primero que nos dice este pasaje. Y el verso 17 dice, y tomarás en tu mano esta vara con la que harás señales. Ese era el propósito de esa vara insignificante. A partir de ese día que había un llamado de Dios sobre este hombre, sobre Moisés, esa vara iba a servir para hacer señales en medio de quien se presentara, mostrar la evidencia que él no estaba solo, que él no estaba fabulando, que él había tenido un encuentro con el Dios verdadero y que él estaba obedeciendo al Dios verdadero. Entonces esa vara les servía, y cuando vamos a estudiar en la Biblia vamos a ver un par de historias donde Dios utilizó a este hombre con la vara para hacer milagros, para hacer prodigios, para que la gloria de Dios se manifestara de una manera poderosa. Pero el verso 20 nos dice de que este hombre entiende que hay un llamado, que hay un encuentro. El verso 20 dice lo siguiente: entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos. Qué interesante que cuando alguien conoce a Dios, que se disponga en ese caminar, en ese nuevo camino, llevar a su familia. Él no creyó que esto era algo personal. Siempre que Dios llama a alguien, el propósito de Dios es llamar a toda la familia. Quizás hoy te encuentras en este lugar y vienes solo, pero yo te puedo asegurar que si Dios te llamó a ti, Dios enviará a tu familia junto contigo. Dios los preparará, Dios les hablará, Dios se les manifestará como el Dios poderoso, y ellos te acompañarán a servir el Dios grande y poderoso. Eso viene, eso va a ocurrir. Y dice que puso todo un caballero, puso a su esposa y a sus hijos en el asno y volvió a la tierra de Egipto. Él vivía en Egipto. Él de alguna manera sabía que el pueblo estaba esclavo en ese lugar, y de alguna manera él quiso ayudar a Dios y quiso ponerse de juez cuando él tenía 40 años y vio que un hebreo maltrataba a un israelita, y allí
se ve de que era un hombre de carácter muy fuerte, se le fue la mano y tuvo que huir y estuvo 40 años en el desierto. Pero ahora Dios le dice: volvé a ese mismo lugar, que yo tengo planes, que yo te voy a utilizar. Y entonces él dice que puso a su familia, pero me llama la atención que acá las cosas cambiaron. Cuando leímos el primer versículo, dice lo siguiente, que Dios le pregunta algo: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y él le dijo: una vara. Era su vara. Pero ahora en este versículo encontramos que algo cambió. Dice también, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Primero leímos que era la vara de Moisés, que era un pedazo de palo. Pero ahora Dios le dice algo. Dios le está diciendo: yo estoy dispuesto a hacer señales con lo que tienes en tu mano. Yo estoy dispuesto a manifestarme como el Dios poderoso. Pero las cosas cambiaron. Ahora Él dice, este pasaje dice que Él tomó la vara de Dios. Él tomó una vara de autoridad, de poder. ¿Qué quiero decirte? Que cuando las personas le creemos a Dios, que cuando Dios se revela a nuestras vidas y hay una actitud de obediencia, de tratar de hacer la voluntad de Dios, de caminar hacia el propósito de Dios, Dios cambia. Dios es algo débil, algo insignificante, algo que no tiene valor. Dios lo transforma en algo poderoso para que su nombre sea glorificado. No estaba el poder en la vara. El poder era el poder genuino de Dios. Era el poder que Dios le estaba dando a este hombre para manifestar la gracia de Dios sobre un pueblo que había clamado. Cuando un pueblo clama a Dios, la gracia de Dios se mueve de una manera poderosa. Y hay una palabra de Dios. Él le dice: cuando te encuentres con este hombre, él es orgulloso, es soberbio, las características eran estas. Háblale y comienza a hacer las señales. El mundo necesita señales. El mundo necesita evidencias. Y dice lo siguiente: háblale de las señales, muéstrale de las señales, pero también le está dando aparte una autoridad para decretar, para hablar. En el verso 22, 23, Él le termina diciendo: mira, yo vengo en el nombre de Jehová, vengo en el nombre del Señor a decirte que dejes ir al pueblo. El pueblo le quiere ir rendir culto a Dios, quiere ir a adorar a Dios, le tiene que ir a hacer fiesta a Dios. Y en medio de todo esto, en medio de todo este trato, el pueblo de Israel estaba esclavo. Iban de Guatemala a Guatepeor, porque cada vez los oprimía más Faraón. Cada vez él se endurecía. Y Dios mandó una tras otra señal. Y entonces él se endurecía. Cuando veía las consecuencias, clamaba. Decía: no, orá a tu Dios para que esto no ocurra, para que esta plaga no sea sobre nosotros. Pero Moisés fue muy claro. Le dijo: vienen señales como una advertencia, pero si no obedeces, te cuento el final de la película. Tu primogénito morirá. Esas fueron las palabras que pudo utilizar este hombre. Este hombre que entre medio de sus problemas y de sus situaciones, creo que en algún momento trata de decirle a Dios: Dios, te equivocaste. No soy la persona adecuada. ¿Cómo puedo hablarle yo a Faraón?
Si sabes que soy tartamudo, ¿cómo me puedo parar enfrente a alguien y hablarle? Y hay algo que he entendido. Moisés, el hombre que más milagros experimentó sobre la tierra, que él hizo milagros con la autoridad que Dios le dio. Cuando le dijo: Señor, hace algo que soy tartamudo. Por eso la soberanía de Dios no siempre la vamos a entender. Él hace como Él quiere. Él hace como le parece bien, como Él determinó hacerlo. Pero Señor, soy tartamudo, saname, que pueda hablar bien. Pero Dios tiene otra propuesta. Dios tiene otra manera. Dios dice: yo te voy a hablar a vos y vos le vas a hablar a tu hermano y tu hermano le va a hablar al faraón. Eso nos demuestra que Dios hace como Él quiere, que Él decide lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Él determina lo que va a ocurrir y lo que no va a ocurrir. Pero ahora yo tengo, y por favor Johnny, este versículo te voy a pedir que lo dejes, que no lo saques enseguida. Tengo un versículo que le va a llamar la atención lo que dice. Está en Éxodo capítulo 7, versículo 1. Dios estaba empoderando a este hombre. Dios lo estaba cargando de autoridad. Y le dice lo siguiente. Usted léalo, por favor. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Yo se lo vuelvo a leer porque lo estamos leyendo de la Biblia. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano será tu profeta. Era tanto el poder de Dios que había sobre ese hombre, era tanta la gracia, el poder de Dios que había para que él hiciera milagros, que cuando Faraón lo veía venir, él sentía que venía un Dios, que venía alguien cargado de autoridad, un hombre que hacía cosas tremendas. La Biblia dice que cuando oró para que la plaga de los piojos viniera, él tomó tierra y se convirtieron en piojos. Y aún la Biblia nos deja ver que muchos de los milagros que este hombre realizó, muchos de ellos, los agoreros, los encantadores, los hechiceros, los pudieron hacer. Usted lea esta historia, es tremenda. Pero llegado un momento donde ellos le dijeron a Faraón, ellos le decían: esto es más allá, es la mano de Dios en él, es el dedo de Dios. Esa era la palabra que ellos decían, es el dedo de Dios obrando. Lo que este hombre carga es poderoso. Lo que cada hijo de Dios cargamos es poderoso. Somos poderosos en Dios. Cuando Dios llama a un hombre, a una mujer, cuando Dios se nos revela a nuestras vidas, Él lo hace con propósitos. Quizás ninguno de nosotros Dios nos llama a libertar una nación, pero sí hay cosas poderosas que vamos a desatar. Sí estamos empoderados. Sí cargamos la unción y el poder de Dios para hacer milagros, para hacer prodigios. Y la gente necesita que nosotros los hagamos. La gente necesita que nos manifestemos como tales, como hijos del Dios poderoso. Yo quiero compartir en Números capítulo 20, verso 8 y 9. Allí tenemos
algunas de las cosas que este hombre pudo disfrutar del poder de Dios sobre su vida. Dice de la siguiente manera: y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y les sacaré agua de la peña, y les daré a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Verso 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron aguas, y bebió la congregación. Había un conflicto, había un problema. El pueblo tenía sed, el pueblo necesitaba agua, pero aún así este hombre se sobrepasó, porque Dios estaba dispuesto en este caso a revelarse a él de una manera mayor, porque él hasta ahí todo lo que había hecho era tocar con la vara, con la autoridad que Dios le había dado. Él tocaba y las cosas sucedían. Pero ahora Dios se estaba revelando a él de una manera mayor. Dios no le dice golpea, Dios le dice háblale a la roca, háblale a la roca. Pero la Biblia dice que él golpeó 2 veces y el agua salió. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios en su soberanía hace como Él quiere. Dios no tiene un modelo a seguir. Dios es poderoso, Dios es grande, y cada día se nos quiere revelar a una mayor dimensión. Dios nos quiere revelar todo su poder. Hay veces cantamos una adoración que dice tiene que haber más. Y claro que hay más de Dios, claro que hay más de su poder, claro que hay cosas que no hemos visto. La gloria de Dios cada día va a ser mayor, el poder de Dios cada vez va a ser mayor. Dios se va a manifestar y va a haber evidencias. Hasta aquí te estoy hablando de una historia que ocurrió miles de años atrás, pero quien te habla en esta noche cree de la misma manera que este día Dios tiene poder para obrar milagros y prodigios, que las señales están preparadas para este tiempo, que muchas veces las señales son lo que sirve para advertir. Cuando usted va por una carretera, cuando usted va por una ruta y hay una mano cortada, están trabajando por alguna razón, usted ve de que hay señales, y señales que son bien evidentes, colores fuertes para que se vean de lejos, señaladores para que sean identificados. Las señales muchas veces Dios las utiliza para advertir a este mundo, para advertirle al que se está yendo a un lugar de riesgo, para advertirle a aquel que está yendo en el camino equivocado que se vuelva. Tiempo atrás en la Ruta Nacional 12 se cayó un puente y no hubo señales suficientes. No fueron la cantidad de señales que debió haber en ese lugar. Y 2 familias al menos murieron, cayeron al vacío donde el puente se lo había llevado. ¿Por qué? Porque las señales no eran de la manera que debían ser. Como hijos de Dios, Dios nos ha cargado de autoridad para que llevemos señales que Dios existe. Nosotros no necesitamos, porque hemos creído, porque Él se ha revelado a nuestras vidas. Pero hay personas que nos están escuchando que sí necesitan, que necesitan la evidencia, que necesitan saber si Dios es poderoso, que necesitan saber si Él tiene poder. Yo quiero decirte en esta noche que Él tiene el poder, que Él es un Dios de milagros, que Él es un Dios de imposibles, que Él es un Dios que puede revertir cualquier situación, que Él puede hacer lo que nadie puede hacer, que Dios tiene la única palabra,
La única palabra que es verdadera es su palabra, lo que Él ha determinado en la eternidad. Él determina quién vive y quién no vive. Él determina tus días. Ninguna otra persona lo puede hacer. Pero yo en esta noche estoy en este lugar para sembrarte fe. Te he estado contando de las cosas que sucedieron. Te he estado hablando simplemente de un hombre que se atrevió a creerle a Dios. De un hombre que pudo ver que cuando Dios se manifestó a su vida, con lo mismo que él tenía, Dios se glorificó en su vida. No le pidió lo que no tenía. No le mandó a buscar lo que no tenía. Simplemente le preguntó: ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes? Y este hombre fue plenamente sincero. Yo creo que el poder de Dios en esta noche está aquí para obrar. En Éxodo capítulo 14, verso 16, dice lo siguiente. Muchas veces cantamos un coro que dice: y echó a la mar jinete caballo y los que lo perseguían. Después que sucedió que todas las señales que Dios le permitió que viera Faraón y cada señal que Dios envió, aún lo único que hizo este hombre fue endurecer su corazón. Hasta que Dios da una palabra a sus hijos y les dijo que mancharan el dintel de su casa con sangre, porque esa noche iba a pasar el ángel de Jehová, y donde no estuviera la sangre, ciertamente el primogénito iba a morir. Y ciertamente ocurrió aquella primer palabra que Moisés, empoderado, cargado de autoridad, se atrevió a dar. Era una palabra de juicio si ese hombre no se arrepentía. Cuando esto sucedió, fue un caos, un dolor en toda la nación. Todos los primogénitos murieron. Entonces dijeron que se vayan. Pero Dios aún había dado una palabra, que se iban a ir en abundancia. Y allí se llevaron todo el oro de los egipcios, que de buena voluntad se lo dieron. Pero cuando pasaron los días, cuando reaccionan, no pasaron los días, cuando ellos reaccionan, que estos eran los esclavos, los que habían estado haciendo el trabajo duro de coser ladrillos y de toda tarea de servidumbre, volvió a decir: ¿cómo hicimos tal cosa? ¿Quién va a hacer esa tarea? Vamos tras ellos. Y Dios lo tenía todo preparado. Ellos estaban en un lugar donde es como una U la geografía de ese lugar. Y entonces el ejército de los egipcios venía por detrás. Y parecía que no había una salida. Parecía que no había una escapatoria. Parecía que no había hacia dónde ir. Pero una vez más vino la voz de Dios y le habló a este hombre y le dijo lo siguiente: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y el pueblo de Israel comenzó a caminar por ese lugar, con toda la familia, con todo lo que llevaban. Y el egipcio, Faraón, quiso hacer lo mismo. Pero cuando llegó el pueblo de Israel al otro lado, las aguas se cerraron. El poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios
no tiene límites, es inmenso, es poderoso. Cuando se nos revela eso, ¿cómo vivir sin la cobertura de un Dios tan poderoso? ¿Cómo desperdiciarlo? ¿Cómo no disfrutar de una cobertura como la de este Dios? Pero todo eso ocurrió miles de años atrás, sí es cierto. Usted póngase de pie, por favor. Todo eso ocurrió en aquel tiempo. Pero hay evidencias que reconocen que todo ocurrió, que no es una loca historia. Pero en esta noche no estoy para discutir o debatir algo de eso. En primer lugar, en esta noche vamos a leer un versículo para hablar una palabra a quienes no están en este lugar. Y después vamos a orar aquí. En 1 Corintios capítulo 2, verso 4, es el apóstol Pablo que le está diciendo: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. En otras palabras, lo que este hombre estaba diciendo: lo que yo les hablé a ustedes no es desde mi conocimiento, no les hablé desde mis experiencias, no les hablé de que Dios me sanó a mí, les demostré que Dios tiene poder para sanarles a ustedes.